Si alguien me hubiera dicho hace un año que me encontraría en esta situación, no lo habría creído. Sin embargo, aquí estoy, sentada frente a mi computadora, buscando las palabras adecuadas para narrar los acontecimientos recientes en mi vida. Me llamo Francisca, tengo 42 años. Hace 10 años, me casé con Alejandro, a quien consideraba mi alma gemela. Alejandro no solo era mi esposo, era mi compañero, mi confidente y mi mejor amigo. Juntos, construimos una vida basada en el amor y el compromiso. Él siempre me apoyaba en mis decisiones y era mi refugio en los momentos difíciles. Cada viaje, cada logro y cada desafío que enfrentamos juntos fortalecía nuestro vínculo. Tenemos 2 hijos encantadores, Sofía y Lucas, de 8 y 6 años respectivamente, que llenan nuestros días de risas y alegría. Sofía tiene una risa contagiosa y una curiosidad insaciable, mientras que Lucas es un pequeño soñador con una imaginación desbordante. Nuestro hogar estaba lleno de momentos felices, las noches de juegos de mesa, las mañanas de domingos en la cama viendo películas y las cenas en familia que terminaban con historias y risas. Nuestro matrimonio era admirado por amigos y familiares. Éramos vistos como el ejemplo perfecto de una pareja feliz y exitosa. Fue en ese contexto cuando conocí a Víctor. Un hombre atractivo, alto y con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Su energía me atrajo desde el primer momento. Nos conocimos en una gala benéfica, un evento social que ambos frecuentábamos por nuestros trabajos. Víctor era el tipo de persona que fácilmente se convertía en el centro de atención, no solo por su apariencia, sino por su carisma y la facilidad con la que hacía sentir cómodos a los demás. Desde el principio, sentí una conexión especial con él. Compartíamos tantos intereses y aficiones que me sorprendía lo fácil que era hablar con él. Descubrimos que ambos amábamos la música clásica, teníamos una pasión por la literatura y disfrutábamos de los deportes al aire libre. A pesar de esta atracción, mi conciencia me recordaba constantemente que estaba casada. Intentaba apagar la creciente llama, diciéndome a mí misma que mi matrimonio era mi prioridad y que debía resistir la tentación. Pero cada encuentro con Víctor me hacía cuestionar mi felicidad y mi lealtad hacia Alejandro. Empezó con pequeños intercambios de mensajes, luego llamadas que se alargaban hasta la noche. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestras frustraciones y de la vida en general. Cada conversación me dejaba con ganas de más. Aunque traté de mantenerme alejada, nuestros caminos seguían cruzándose. Nuestras conversaciones se volvieron más personales y me encontré buscándolo activamente en los eventos a los que asistíamos. Empezamos a compartir almuerzos y luego cenas, bajo el pretexto de discutir temas de trabajo o intereses comunes. Me sentía culpable por disfrutar de su compañía, pero no podía negar que anhelaba la emoción que él traía a mi vida. Sentía que con Víctor podía ser yo misma sin juicios ni expectativas. ¿Cómo llegué a este punto? Me repetía una y otra vez que amaba a mi esposo y que mi familia era mi prioridad. Sin embargo, cada vez que estaba con Víctor, me sentía viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Había una chispa, una emoción que había estado ausente en mi vida durante años. La rutina diaria y las responsabilidades familiares habían apagado parte de la pasión y espontaneidad que alguna vez sentí con Alejandro. Con Víctor, esa chispa volvía a encenderse, haciendo que me cuestionara todo lo que alguna vez di por sentado. Después de aquella noche en la que nos besamos, todo cambió radicalmente. La adrenalina de lo clandestino y la emoción de lo prohibido nos envolvieron por completo, y rápidamente me volví adicta a nuestros encuentros secretos. Cada vez que nos veíamos, la pasión ardía con una intensidad que había olvidado que existía. Sin embargo, a medida que la euforia de nuestra aventura crecía, también lo hacía mi sentimiento de culpa. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que estaba poniendo en peligro mi matrimonio. Las mentiras se volvían cada vez más difíciles de manejar,
y la sombra de la traición se cernía sobre mí constantemente. Mi esposo notaba el cambio en mí, aunque no podía entender qué estaba pasando. Intentaba compensar mi distanciamiento con gestos de amor y atención, planeando cenas sorpresa, trayéndome flores sin motivo y dedicando más tiempo a los niños para aliviar mi carga. Pero cada vez me resultaba más difícil corresponder a sus esfuerzos de la misma manera. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo no podía dejar de buscar el escape y la emoción que encontraba en los brazos de otro hombre. Con el paso del tiempo, el peso de mi doble vida se hizo insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero estaba paralizada por el miedo y la indecisión. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno que representaba la estabilidad y el amor familiar, y otro que me ofrecía una pasión y emoción que hacía mucho tiempo no sentía. A menudo me encontraba mirando a mis hijos, sintiéndome desgarrada por la culpa y la tristeza. Pensaba en el ejemplo que les estaba dando y en el dolor que podría causarles si alguna vez descubrieran la verdad. También pensaba en Alejandro, en cómo merecía una esposa que lo amara plenamente y no una que se debatía entre dos amores. Finalmente, llegó un punto en el que ya no podía seguir adelante con esta vida de engaños. Las noches de insomnio, los momentos de ansiedad y la constante tensión interna se habían vuelto insoportables. Sabía que tenía que enfrentar la realidad y tomar una decisión, por difícil que fuera. Estaba paralizada por el miedo a las consecuencias y la incertidumbre sobre el futuro, pero también sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Esa lucha interna me hizo darme cuenta de la profundidad de mis sentimientos y la necesidad de encontrar una salida a este torbellino emocional. La pregunta era, ¿sería capaz de encontrar el valor para hacerlo? ¿Debería confesarle a mi esposo la verdad y enfrentar las consecuencias? ¿O seguiría ocultando mi infidelidad, arriesgando perderlo todo? Cada día se volvía una batalla interna, una lucha entre la lealtad hacia mi familia y mis deseos egoístas. Pero una cosa era segura, mi corazón estaba dividido y no podía seguir así por mucho más tiempo. Intenté cortar la relación varias veces, convenciéndome a mí misma de que era lo correcto. Pero cada vez que lo intentaba, él me decía que estaba enamorado de mí, que no podía vivir sin mí. Sus palabras me envolvían en una telaraña de emociones confusas, alimentando mis propias dudas y debilidades. Me decía a mí misma que no podía seguir lastimando a mi esposo, que tenía que pensar en el bienestar de mis hijos y en el compromiso que había hecho. Pero a medida que pasaba el tiempo, me encontraba volviendo una y otra vez a Víctor, incapaz de resistir la atracción que sentía hacia este hombre que despertaba emociones dormidas en mí. Nuestras conversaciones se volvieron más intensas, más desesperadas. Él me prometía un futuro juntos, un amor que trascendería todas las barreras. Y yo, atrapada en una tormenta de emociones contradictorias, me dejaba llevar por sus palabras, ignorando las consecuencias de mis acciones. Cada vez que me alejaba de Víctor, sentía un vacío inmenso, como si estuviera perdiendo una parte de mí misma. Pero al mismo tiempo, sabía que seguir con esta relación era un callejón sin salida, una senda hacia la destrucción de mi matrimonio y mi familia. Mi mente y mi corazón estaban en guerra constante, y no sabía cómo poner fin a este conflicto. ¿Podría alguna vez encontrar la fuerza para romper este ciclo tóxico y reconstruir lo que había perdido? ¿O me vería atrapada para siempre en un remolino de engaños y traiciones? Mi mundo se vino abajo cuando mi esposo empezó a sospechar. Encontró evidencia de mi infidelidad en mensajes que había olvidado borrar, y su rostro reflejó una mezcla de dolor y traición que me rompió el corazón. No había manera de negarlo más. La confrontación fue inevitable. Las lágrimas se derramaron, las palabras hirientes fueron lanzadas y el dolor se convirtió en un abismo entre nosotros. Intenté explicar, intenté pedir perdón, pero las palabras parecían vacías, insuficientes para reparar el daño que había causado.
La separación fue inevitable, pero eso no la hizo menos dolorosa. Ver a mi esposo desmoronarse ante mis ojos, ver el dolor en sus ojos mientras empacaba sus cosas y se alejaba de nuestra vida juntos, fue como si me arrancaran el alma. Me enfrenté a la realidad de mi situación, sumida en la soledad y el remordimiento. Había perdido a mi mejor amigo, a mi compañero de vida, y todo por una aventura fugaz que nunca debió haber sucedido. El proceso de separación fue agonizante. La casa que una vez estuvo llena de risas y amor se convirtió en un lugar vacío y frío. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos dolorosos, recordatorios constantes de todo lo que había perdido. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a enfrentar la realidad de mis acciones. Me di cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que una simple aventura. Había perdido la confianza y el respeto de la persona que más me importaba en el mundo. Aprendí de la manera más dura que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Ahora, mientras intento reconstruir mi vida, llevo conmigo el peso de mis errores, una carga que nunca podré olvidar. Pero también llevo la esperanza de que algún día pueda encontrar la redención y la paz interior que tanto anhelo. Después de la separación, esperaba tener un apoyo en el hombre con el que había sido infiel, pero él desapareció. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes quedaban sin leer. En un abrir y cerrar de ojos, se había esfumado de mi vida, dejándome sola con el peso de mis acciones. Fue un momento de claridad para mí. Me di cuenta de que había sido egoísta, de que había lastimado a las personas que más amaba por mis propios deseos momentáneos. No podía culpar a nadie más que a mí misma por las consecuencias de mis decisiones. Asumir la responsabilidad de mis errores fue el primer paso hacia la reconciliación conmigo misma. Aceptar que había cometido un error grave, que había perdido a mi esposo y había causado un daño irreparable a mi familia, fue devastador, pero también fue liberador. Decidí enfrentar las consecuencias de mis acciones y aprender de ellas. Busqué ayuda profesional para entender por qué había permitido que mi vida se saliera de control de esa manera, y trabajé en reconstruir mi autoestima y mi sentido de valía. Me disculpé con mi esposo y mis hijos, aunque sabía que las palabras no podían borrar el dolor que les había causado. Prometí hacer todo lo posible para reparar lo que había roto, para demostrarles que podían confiar en mí de nuevo, aunque entendía que eso llevaría tiempo y paciencia. La soledad después de la separación me dio espacio para reflexionar sobre lo que realmente valoraba en la vida: la familia, la honestidad y el compromiso. Aunque la cicatriz de mi infidelidad siempre estaría presente, estaba decidida a vivir de acuerdo con esos valores y a construir un futuro más sólido y auténtico para mí y para mis seres queridos. Durante 2 años estuvimos separados, mi esposo y yo. Fueron 2 años de soledad, de introspección y de lucha interna para ambos. Pero también fueron 2 años de crecimiento, de aprendizaje y de sanación. Hice terapia, explorando las raíces de mis acciones, confrontando mis miedos y mis defectos. Mi esposo también hizo terapia, trabajando en sus propias heridas y en su capacidad para perdonar. Y finalmente, juntos, nos embarcamos en terapia de pareja, donde aprendimos a comunicarnos de manera más honesta y a reconstruir la confianza que se había perdido. Poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra relación. Fue un proceso lento y difícil, pero cada paso que dimos juntos nos acercaba un poco más. Aprendimos a darnos tiempo de pareja, no solo como padres, sino como compañeros y amantes. Descubrimos que era crucial separar un espacio para nosotros dos, para reconectar y redescubrirnos mutuamente. Decidimos comprometernos con actividades que nos recordaban por qué nos enamoramos en primer lugar. Salíamos a caminar juntos, disfrutábamos de cenas tranquilas, o simplemente nos sentábamos en el sofá y nos abrazábamos mientras veíamos una película. Encontramos la importancia de las pequeñas cosas,
de esos gestos simples pero significativos que fortalecían nuestra conexión. Además, aprendimos a comunicarnos de una manera más honesta y abierta. Nos permitimos tener conversaciones profundas, sin miedo a tocar temas difíciles o emocionales. Compartimos nuestras esperanzas, nuestros temores y nuestras expectativas para el futuro. A través de estas conversaciones, nos entendimos mejor y encontramos soluciones a los problemas que habían surgido entre nosotros. Pero quizás lo más importante fue que aprendimos a reír juntos nuevamente. Redescubrimos el placer de las risas compartidas, de los momentos de complicidad y alegría. En medio de nuestras vidas ocupadas y a veces caóticas, encontramos la manera de disfrutar el uno del otro, de encontrar la felicidad en la presencia del otro. Con el tiempo, aprendimos a valorarnos el uno al otro de una manera nueva, más profunda y más auténtica. Aprendimos que el amor no solo se trata de sentir mariposas en el estómago, sino de comprometerse, apoyarse mutuamente y crecer juntos. Y aunque el camino hacia la reconstrucción completa de nuestro matrimonio aún no ha terminado, sabemos que estamos en el camino correcto, que estamos construyendo un futuro más fuerte y más sólido juntos. Hoy estamos en pleno proceso de reconexión. Aunque aún no compartimos el mismo techo, cada día nos acercamos más el uno al otro. Hemos aprendido a dejar el pasado atrás y a mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Sabemos que el camino hacia una reconstrucción completa será largo y estará lleno de desafíos, pero estamos decididos a enfrentarlos juntos, como un verdadero equipo. No permitimos que un error destruyera nuestras vidas. En lugar de eso, lo hemos visto como una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra relación y para recordarnos mutuamente el valor de nuestro matrimonio y nuestra familia. Hemos aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Cada día es un paso hacia adelante, un nuevo comienzo, y estamos comprometidos a hacerlo juntos. Hemos redescubierto el poder del perdón y la importancia de la comunicación abierta y sincera. Nuestras conversaciones ahora son más profundas y significativas. Abordamos nuestros sentimientos y preocupaciones sin miedo ni reservas. Hemos encontrado nuevas maneras de disfrutar del tiempo juntos, desde largas caminatas hasta noches de películas y cenas en casa, todo con el propósito de fortalecer nuestro vínculo. Enfrentamos cada desafío con una actitud positiva, sabiendo que cada obstáculo superado nos hace más fuertes. La confianza se está reconstruyendo, poco a poco, y aunque el camino es difícil, la recompensa de un amor renovado y una familia unida lo vale todo. Estamos aprendiendo a valorar cada momento, a celebrar las pequeñas victorias y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Esta experiencia nos ha enseñado que el verdadero amor y la verdadera unión se encuentran en la capacidad de superar las adversidades juntos y de encontrar siempre una razón para seguir adelante, con fe en un futuro mejor. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.